seguimos con vectores en este mundo fascinante de la física. Vectores en 2D o en 2 dimensiones. Vamos a ver el problema que les traemos a continuación. Nos dice que tenemos el módulo del vector C, es 16 metros por segundo, y la de su componente según el eje X es 4,5 centímetros sobre segundo. Como vemos, no podemos graficar inmediatamente, pero lo que sí podemos identificar es que se trata de la componente en el eje X. Entonces, manos a la obra. Decimos que la componente del vector C, Cx, va a ser igual a su módulo por el coseno del ángulo φ. Y también tendremos luego para encontrar la coordenada y, que sería C por el seno de φ. La coordenada en el eje X sí me está dando. El módulo también lo tengo. El ángulo no lo tengo. Por tanto, podremos despejar el coseno de φ va a ser igual a Cx sobre C. Y si nos damos cuenta, el coseno de φ va a ser igual. La coordenada en el eje X, en el ejercicio, me dice que es 4,5 centímetros sobre segundo. Y que el módulo es de 16 metros por segundo. Centímetros por segundo. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos, podemos simplificar este valor y con nuestra calculadora podríamos sacar el valor. Shift coseno a la menos 1 de 4,5 entre 16 me da un valor de 73,6. Como hemos dicho que vamos a utilizar siempre para los ángulos, al menos en estas clases, de la parte entera de los ángulos, ¿no? Entonces sería 74, pi sería 74 grados. ¿Ya? ¿Podemos encontrar siguiente? Sí, encontremos siguiente. Entonces, esto sería igual al módulo 16 centímetros por segundo y por el seno del ángulo que hemos encontrado de 74 grados. Y tendríamos CY es igual. Vamos a ver. 16 por el seno de 74, que me da un valor de 15,380. 15,380 centímetros por segundo. Bueno, con estos que ya hemos podido encontrar, solo con el ángulo ya hubiéramos podido graficar. Como ya encontramos también la coordenada en Y, nos damos cuenta que tanto la coordenada en X de 4,5 y la coordenada en Y de 15,384 son positivas. Eso nos daría cuenta que el vector estaría en el primer cuadrante. Lo mismo, el ángulo que tenemos aquí de φ es de 74 grados. Eso también nos haría darnos cuenta que está en el primer cuadrante. Entonces, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar este valor. Aquí tenemos nuestro primer cuadrante. Lo vamos a hacer por aquí. Bien. Y por acá lo vamos a poner en el eje X.
Bien, entonces marcamos las Y y las X, así como también vamos a marcar los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Es muy importante este gráfico, así nos podremos dar cuenta en dónde está el vector y de los ángulos que se generan. Entonces vamos a dibujar el vector en el primer cuadrante. Y aquí va a estar el vector C. Y la huella de este cuadrante es más y más. Por eso sabemos que está en el primer cuadrante. X positiva 4,5 y Y positivo 15,380. Está en el primer cuadrante. Además, vamos a poner los ángulos. Ya hemos dicho que en el primer cuadrante coinciden el ángulo θ, el ángulo φ y alfa. Y en esta parte coincide el ángulo ρ, que es el geográfico, con el ángulo director beta. Con eso ya podríamos hacer nuestra lista de ángulos. Entonces vamos a poner que φ vale 74 grados. Pues también tenemos θ es igual a 74 grados. Y ρ, ya sabemos lo que le falta para 90. Entonces sería 16 grados. Y para alfa, nosotros tendríamos, alfa coincide con los otros de θ, 74 grados. Y para beta coincide con ρ, que sería 16 grados. Miren, aquí nos podemos dar cuenta claramente. Ahora, con esto vamos a responder los literales. Nos dice que para el literal A encontremos las componentes rectangulares, la componente rectangular en Y. Y ya hemos resuelto y encontramos la componente rectangular en Y. Este sería nuestro literal A. Ahora, para el literal B, las coordenadas rectangulares del vector. Ubicamos por acá en B. Las coordenadas rectangulares del vector sería Cx, vendría a ser igual a 4,5 centímetros por segundo. Y Cy sería igual a 15,380 centímetros por segundo. ¿Ya? Ahí tenemos el literal B. Ahora, para el literal C, nos dice la dirección o rumbo. Ya sabíamos cómo hacer esto. Ponemos un paréntesis y vamos a leer el gráfico. Para el ángulo geográfico, sale desde el norte hacia el este. Entonces empezaríamos poniendo norte. Y el ángulo geográfico ρ es de 16. Entonces sería 16 grados hacia el este. Miren, del norte hacia el este. Esa sería nuestra dirección o rumbo. Para el literal D, en el literal D nos dice los ángulos directores, que también ya lo encontramos. Aquí están los ángulos directores. Entonces aquí tendríamos el literal D. Ahora, en el literal E, el vector en función de sus vectores base. El vector en función de sus vectores base. Pondríamos C, la primera componente en X, 4,5 en Y,
más 15,380 en J. Ponemos las flechitas respectivas y acá pondremos centímetros por segundo. Y ahí ya tenemos nuestros valores. Ahora, para el último literal, en el F nos dice el vector unitario. Pongámosle F, el vector unitario, y nos quedaría la fórmula, pongamos, unitario de C es igual al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Y el unitario en C nos vendría dado por el siguiente valor. En la calculadora, coseno de alfa, tenemos coseno de 74, que nos da un valor de 0,276 en I. Y para el coseno de beta, coseno de 16, tendríamos un valor de 0,961 en J. Bien, ahí tenemos todos los literales que hemos respondido para este ejercicio. La componente de un vector E en el eje Y vale menos 20 metros. El vector está orientado formado de 235 grados con respecto al eje X positivo. Bien, entonces lo que nosotros podremos empezar haciendo es E a la Y igual a su módulo por el. Recordemos que la coordenada vertical viene por el seno del ángulo polar phi. Si nosotros despejamos E, va a ser igual a la componente vertical sobre el seno de phi, o lo que es lo mismo, reemplazando menos 20 metros entre el seno de 235 grados. Esto me dará un valor de, vamos a ver aproximadamente, vamos a dividir menos 20 entre el seno de 235 grados. Y eso me da un valor de 24,415. 24,415 metros. Ese sería nuestro módulo. ¿Podríamos dibujar seno de 235? Sí, podemos dibujar inmediatamente por el ángulo que tenemos, que es el ángulo polar. 235 estaría situado en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Vamos a hacerlo aquí. Tercer cuadrante. Lo ubicamos por aquí, el plano cartesiano. Por acá también, de esta manera. ¿Listo? Ahí tenemos
el tercer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Bien, ahora lo que podríamos hacer es poner norte, sur, este y oeste, así como también aquí el eje Y y aquí el eje X. Ahora tracemos nuestro vector. Vamos a trazar nuestro vector de esta manera en el tercer cuadrante. Y nos queda este vector. Bien. Este vector es el vector E. Ahí lo tenemos. Y la huella en este plano cartesiano perteneciente a este cuadrante sería menos y menos. Vamos a poner los ángulos desde aquí, desde el eje positivo hacia el vector, sería el ángulo polar. Este sin flecha es el ángulo director alfa. Este otro, orientado de esta manera, sería el ángulo rho. Este es nuestro ángulo beta. Y aquí tenemos el ángulo tita, ángulo rectangular. Contamos 5 ángulos, 1, 2, 3, 4 y 5, y efectivamente tenemos todos. ¿Podremos hacer la lista? Sí. El ángulo phi, el ángulo tita, el ángulo rho, alfa y beta, como ángulos directores. Vamos a ponerle a esto, vamos a ponerle con otro color, como lo estamos haciendo siempre. Vamos a poner alfa y beta. Para el ángulo phi, hemos dicho que es 235 grados. Y podríamos nosotros 235 restarle de 360, eso me daría un valor de 125 para alfa. 5 y 5, 10, 3 y 2 son 5, y 1, 6, 2 y 1, 3, 360 grados. Ahí está bien. Ahora, ¿qué también podríamos hacer? Si ya tenemos alfa, que vale 125, y si le restamos los 90, en este caso tendríamos para alfa 125 y para rho tendríamos apenas el número de 35 grados. Así nos quedaría, 35 grados. Luego podríamos que también hacer, recordemos que el ángulo geográfico más el ángulo tita siempre van a sumar 90 grados. Entonces, lo que nosotros tendríamos para tita es 55 grados. Miremos, 5 y 5, 10, 5 y 3, 8 y 1, 9, 90 grados. Y por último, para beta, podríamos sumar este de 55 grados más 90, que nos daría un valor de 145 grados. Ahí tenemos. Una vez ya hecho el gráfico, vamos a proceder a responder los literales. En el literal A nos dice el módulo del vector, lo que ya hemos nosotros encontrado en esta posición. Entonces ahí tenemos el literal A. En el literal B nos dice la componente rectangular en X. Entonces vamos a hacerlo por aquí. EX vendría a ser igual a E por el coseno de phi.
E a la X vendría a ser igual a 24,415 metros multiplicados por el coseno de phi. Y tenemos que es 235 grados. E a la X tendríamos un valor de, vamos a sacarlo en nuestra calculadorita. Entonces empecemos diciendo que 24,415 por el coseno de 235 grados. Ese valor nos da menos 14,004. Menos 14,004 metros. Negativo. Ahí está el valor. Esto para el literal B. Ahora hagamos el literal C. Las coordenadas del extremo del vector. Las coordenadas del punto extremo del vector. Entonces pongámosle por acá. Sería C. Y no sería más que otra cosa las coordenadas rectangulares. Las coordenadas del extremo del vector. Sí, correcto. Entonces el problema nos da las coordenadas rectangulares. Entonces sería menos 14,004 y el otro valor sería de menos 20 y pondríamos metros. Ahí tenemos el literal C. Ahora, para el literal D, nos dice la dirección o rumbo. Entonces, ¿cómo calculamos? Simplemente nos damos cuenta del ángulo geográfico. El ángulo geográfico sale desde el sur y va al sentido del oeste. Entonces sería sur con el ángulo geográfico de 35 grados hacia el oeste. Ahí tenemos nuestro rumbo. Y en los ángulos directores, por eso los puse de otro color, y aquí nosotros vamos a poner el literal E. En el literal F, el vector unitario, y vamos a poner primero la fórmula F, y sería el unitario de E va a ser igual al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Si sacamos nosotros el coseno de alfa pertenece a 125, coseno de 125 tenemos negativo, nos da directamente el valor negativo de menos 0,574 en I. Y el coseno de beta, coseno de 145, nos deja un valor de 0,819 en J. Y ahí tendríamos el vector unitario de E. Y con eso llegaríamos al final de nuestro ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Para acá, para acá.